It's so good to hear the word of the Lord, isn't it? Es tan bueno escuchar la palabra del Señor, ¿no es así? I love this title of Jesus, the Good Shepherd. Amo este título de Jesús, el buen pastor. There are several places where Jesus is referred to as the Great Shepherd. Hay varios lugares en el que Jesús es referido como el buen pastor. And certainly some of us think of the 23rd Psalms when we think about the shepherd. Y ciertamente muchos de nosotros pensamos en el Salmo 23 cuando hablamos del buen pastor. And I want to tell you a story about two men who were called on to read the 23rd Psalm to a classroom. Y te voy a contar una historia de dos hombres que fueron llamados a leer el Salmo 23 en una escuela, en una clase. One of the men was a great actor and orator and could speak very well. Uno de los hombres era un gran actor y era un orador y podía hablar muy bien. He had trained in speech and drama and really knew how to speak and keep the people's attention. Él tenía entrenamiento en drama y estaba entrenado para poder mantener la atención de las personas. So he read the 23rd Psalms to the classroom. Entonces leyó el Salmo 23 para la clase. And when he finished, everybody clapped and said, "Oh man, that was an incredible reading of the 23rd Psalm." Y cuando él acabó, todos estaban aplaudiendo y le gritaban que era una manera increíble de leer el Salmo 23. They even said they wanted to hear him say some other things and read other things as he was so great. Ellos de hecho dijeron que querían escucharlo a leer otras cosas porque lo leía muy bien. Then a second man was called up to read the 23rd Psalms. Después el segundo hombre fue llamado a leer el Salmo 23. He said exactly the same words as the first man. Él dijo exactamente las mismas palabras que el primer hombre. He said, "The Lord is my shepherd. Él dijo, el Señor es mi pastor I shall not want." y yo no debería querer. But when he finished his reading or telling of that scripture, there was not a sound. Pero cuando él acabó no había ningún sonido. Instead, the students were very quiet. En vez de eso, los estudiantes estaban muy callados. Their heads were bowed and they were even praying, some of them. Sus cabezas estaban inclinados e incluso algunos de ellos estaban orando. Then the first man, the actor, came back and stood to his feet. Después el primer hombre, el actor, se levantó en sus pies, se levantó He said, "I want to make a confession to you, students. y les dijo, quiero hacer una confesión a ustedes, estudiantes. There's a difference between what just happened between myself and the other man. Hay una diferencia de lo que pasó entre mi presentación y la del otro hombre. And this is the difference." Esta es la diferencia. He said, "I know the psalm, Él dijo, yo conozco el Salmo, but my friend here, he knows the shepherd." pero mi amigo aquí, mi compañero aquí conoce al pastor. And when we understand who is the shepherd, our lives change Y greatly. cuando entendemos quién es nuestro pastor, nuestras vidas cambian And we will never be the same. y nunca seremos los mismos. Now, I hope that you all this morning can say, "I know Jesus is my shepherd." Ahora espero que todos en esta mañana puedan decir que Jesús es mi pastor. Now, Jesus uses a lot of different ways to describe himself in the Bible. We've seen many. Ahora Jesús usa varias maneras de describirse a sí mismo en la Biblia, hemos visto varias, But I like this one the most, the shepherd. pero me gusta más esta sobre todas, la del pastor. Because when he says shepherd, it means that he watches us, he cares for us, he loves us. Porque cuando él dice se llama pastor, significa que él nos está mirando y nos está cuidando y está viendo las cosas para nosotros. He tells us that he loves his sheep. Él nos dice que ama a sus ovejas. You are the sheep. Tú eres la oveja, We are the sheep. nosotros somos las ovejas, But he is the shepherd. pero él es el pastor. And he loves us so much that he calls himself the good shepherd. Él nos ama tanto y ama tanto esto que él se llama a sí mismo el buen pastor. Now, if you were the Son of God and you had come down to this earth, you could call yourself a lot of things. Ahora, si tú fueras el Hijo de Dios y vinieras a esta tierra, tú podrías llamarte de muchas maneras. He could have called himself King Jesus. Él se pudo haber llamado a sí mismo el Rey Jesús. He could have called himself President Él Jesus. se pudo haber llamado Presidente Jesús. He could have said, "I'm the Commissioner Él Jesus." pudo haber dicho, soy el comisionado Jesús. Or, "I'm Mayor Jesus." O soy el alcalde Jesús. "I'm Dr. Jesus." Soy el doctor Jesús. "I'm Reverend Jesus." Soy el reverente Jesús. "I'm Deacon Jesus." Soy el Jesús, el diácono Jesús. "I'm Chairman Jesus." Chairman. Head of the company. CEO. Soy el hombre de negocios de la compañía. But he called himself a shepherd. Pero él se llamó a sí mismo pastor. And some of the other words he used when he described himself
were similar. Y algunas de las palabras que usaba para describirse a sí mismo eran similares. He called himself a servant. Él se llamó a sí mismo sirviente. He called himself a caretaker. Él se llamó a sí mismo el que tomaba cuidado de las cosas. He referred to himself as a watchman. Él se refería a sí mismo como el vigilante. He called himself a provider. Él se refería a sí mismo como el que proveía. And he calls himself a shepherd. Y se llamó a sí mismo el pastor. But this really stands out in my mind when he uses that term. Pero esto se pone por encima de las demás cosas en mi mente cuando usa ese término. The Bible says we are his people and the sheep of his pasture. Porque la Biblia dice, somos su gente y somos las ovejas de sus pastos. Now you know that we depend on God for everything, amen? Ahora, ustedes saben que dependemos de Dios en todo, ¿verdad? And just like the shepherd watches the sheep, God watches over us. Y así como el pastor mira a sus ovejas, Dios nos mira a nosotros. And I don't know about you, but that makes me feel really good. Y yo no sé si a ti te hace sentir así, pero a mí me hace sentir muy bien. I like the idea of knowing that the good shepherd is watching over me and taking care of me and loving me. Me gusta la idea de saber que el buen pastor está tomando cuidado de mí y me está vigilando. Now, Jesus calls himself the good shepherd, and then it refers to a different kind of person. Entonces Jesús se refiere a sí mismo como el buen pastor y después se refiere a alguien más como una persona diferente. The other person he refers to as a hired hand. La otra persona a la que se refiere es al asalariado. If you remember all the hundreds of cowboy TV shows we had when we were kids, Si recuerdas todos los shows de vaqueros que teníamos cuando éramos niños, there would be guys that would show up and want a job at the ranch. habría hombres que aparecerían en los ranchos y querrían trabajar And they wanted to be a hired hand. y querían ser asalariados. Somebody who would work for a while. Algunos que podrían trabajar por algún tiempo, Maybe work for just a season and then leave. tal vez trabajar solamente por una temporada y después marcharse. Nothing permanent. Nada permanente. No great devotion. No había gran devoción, Is just a job. solamente era un trabajo. And when Jesus talked about this hired hand, he's talking about a man who does not have a connection with the sheep. Y cuando Jesús habla sobre este asalariado, habla de alguien que no tiene una conexión con las ovejas. He had no relationship with the sheep. Él no tiene relación con las ovejas. He thought of himself as first and the sheep as last. Pensaría en sí mismo primero y después al último en las ovejas. Now, Jesus is telling us that the shepherd and the sheep need to be close and know each other and love each other. Ahora Jesús nos dice que el pastor y la oveja tienen que ser cercanos y amarse el uno al otro. And a hired hand is someone who just comes in and does a job and leaves. Y un asalariado es alguien que solamente entra, hace el trabajo y se va. And we see that today in some of our Christian culture, I think. Y también podemos decir esto hoy en día en nuestra cultura cristiana, podemos decir. Because we have a lot of people, I mean, I hear this all the time, who have stopped going to church. Porque tenemos mucha gente, y he escuchado esto muchas veces, que para de ir a la iglesia And they tell me, well, I just stay home and watch Christian TV shows. y me dicen, bueno, yo me quedo en la casa y mejor veo programas de televisión cristianos. And so I can have church right in my living room by myself. Yo puedo hasta tener la iglesia en mi sala por mí mismo. Now, some of these guys on TV are good and some are bad. Ahora, algunos de estos tipos en televisión son buenos, hay otros que son malos. And you may learn something good, you may learn something bad. Y tú tal vez aprendas algo bueno o tal vez aprendas algo malo. But the thing is, you don't have any relationship with them. Pero la cosa es diferente, tú no tienes ninguna relación con ellos. They don't know your name. Ellos no conocen tu nombre. They aren't going to be there when you need them. Ellos no van a estar ahí cuando los necesites. They won't do your wedding for you. Ellos no van a hacer tu boda. They won't do your funeral for you. Ellos no van a hacer tu funeral. They're not going to baptize you. Ellos no te van a bautizar. They're not going to serve your communion. Ellos no te van a servir la comunión. They're not going to visit you in the hospital. No van a ir a verte al hospital. They're not going to connect with you in any way except speaking to you on the television. Ellos no van a conectarse contigo en ninguna manera, a excepción de hablar contigo por la televisión. And probably asking for an offering. Y probablemente preguntarte por una ofrenda. But they don't know you. Pero ellos no te conocen.
They don't love you in a personal way. No te aman en una manera personal. But let's look at the contrast we have with the good shepherd, Pero, Jesus. pero veamos el contraste que tenemos con el buen pastor, Jesús. First of all, the good shepherd is the owner of the sheep. Primeramente, el buen pastor es el dueño de las ovejas. He has a special relationship with the sheep. Tiene una relación especial con la oveja. The flocks of sheep in those days were rather small. Los rebaños en esos días, los rebaños de ovejas en esos días eran pequeños. It would be very rare for a shepherd to have like 100 sheep. Sería muy raro para un pastor tener a un rebaño de 100 ovejas. It'd be very hard for one man to watch that many. Sería muy difícil para un solo hombre mirar a todas ellas. Most of the flocks were more like 10 to 12 sheep. La mayoría de los rebaños eran como 10 o 12 ovejas. So the shepherd knew them and even named them. Entonces el pastor los conocía e incluso les daba nombres. Now, if you and I saw these sheep, we may say, oh, well, they're all the same. They all look the same to me. Ahora, si nosotros hubiéramos visto estas ovejas, tal vez podríamos decir todas se parecen o parecen iguales. But the good shepherd could tell them apart. Pero el buen pastor podía diferenciarlas. The good shepherd could notice the little things that were different about them. El buen pastor podría ver las pequeñas cosas que eran diferentes en cada una de ellas. Maybe one sheep had a little torn piece of ear. Tal vez alguna de las ovejas tenía un pedazo cortado de su oreja. Maybe one walked a little funny. Tal vez alguna caminaba divertido o chistoso. Maybe one had a marking somewhere. Tal vez tenía alguna marca en alguna parte. I mean, the shepherd's holding the sheep and caring for the sheep all the time. Ahora, el pastor estaba abrazando a las ovejas y cargándolas todo el tiempo. And he can see the difference. Y podía ver la diferencia. Now, you have pets and you know how that can be too. Ahora tú tienes mascotas y tú sabes cómo podría ser esto también. I've had, and when I was younger and single, I had a black lab, just like Elizabeth has one right now. Cuando yo era joven y soltero tenía un labrador blanco, negro. And she had a period of time where she was running away all the time. Y hubo un tiempo en el que ella se escapaba todo el tiempo. And I had to keep going to the dog pound to look for her and see if they had caught her. Y tenía que ir a la perrera para ver si podía encontrarlo o a ver si lo habían atrapado. Now the thing about black labs is that they're just black. La cosa sobre los labradores negros es que son negros, They're solid black. son color negro sólido. And so one looks pretty much the same as the other. Entonces cada uno se parecía And they make even the same noises. y hacen los mismos sonidos. Because Liz has always asked me, because her dog, sometimes they make like little pig noises. Porque el perro que tiene Elizabeth hace algunos sonidos raros And mine made the exact same sounds. y el mío hacía los mismos sonidos. So I went to the dog pound and I said, do you have any black labs? Entonces fui a la perrera y les pregunté si tenían algún labrador negro. And they said, yeah, we have a whole bunch. Y ellos dijeron, sí, claro, tenemos un montón. So they take me to this big cage and here's full of black labs. Y me llevan a esta gran jaula y está llena de puros labradores negros. And they all look pretty much the same. Y todos se parecían, todos se miraban igual. They're all happy and jumping up and down, Todos estaban felices y brincando, except one. con excepción de uno. One's in the back. Uno estaba en el fondo And she's looking at me like Snoopy. y me miraba como si fuera Snoopy, She's saying, oh, I'm in trouble. diciendo, estoy en problemas. Bob's not happy. Bob no está feliz. I said, okay, that one's mine. She knows she's in trouble for running away again. Y yo dije, bueno, esa es la mía, esa sabe que está en problemas por escaparse. So we can tell them apart, and Jesus can see the difference between each of us. Entonces nosotros podemos ver la diferencia y Jesús puede ver la diferencia en cada uno de nosotros. A good shepherd knows his sheep. El buen pastor conoce sus ovejas. Now, when we talk about sheep, Ahora, cuando hablamos de ovejas and we talk about Jesus caring for them, y cuando hablamos de que Jesús toma cuidado de ellas, you have to understand that Jesus lived, or shepherds lived with the sheep. ahora tienes que entender que los pastores vivían en la forma que vivían las ovejas. Sometimes they slept on the hillside with the sheep outside at night. Algunas veces dormían en las praderas a un lado de la montaña con las ovejas. And that's an amazing thing to know how close that
Jesus stayed and watched his sheep. Y es una cosa asombrosa de ver cómo Jesús está tan cerca y se queda tan cerca. But there's even something greater about Jesus. Pero incluso hay algo mucho más grande acerca de Jesús. Because he came from heaven and came down to be with you and me. Porque Él vino del cielo para estar contigo y conmigo. And his form, he says, he takes is as a good shepherd. Y la forma que Él toma es la de un buen pastor. He took on our nature. Él la tomó en nuestra naturaleza. And he lived a life like I live and you live, Y Él vivió la vida como tú y yo la vivimos, without the sin. sin el pecado. And that's why he's a good shepherd. He chose to be with us. Y es por esto que Él es el buen pastor, porque Él eligió estar con nosotros. So Jesus knows everything about us Entonces Jesús conoce todo sobre nosotros, because he's always here with us. porque Él siempre está aquí con nosotros. So he knows things like if we have a bad temper. Entonces Él sabe cosas como si tenemos un temperamento malo. He knows if we're shy. Él sabe si somos cohibidos o nos da vergüenza. He knows if we are afraid. Él sabe si tenemos miedo. He knows if we sometimes get violent when we get angry. Él sabe si algunas veces nos volvemos violentos cuando nos enojamos. He knows if we gossip about everybody. Él sabe que hablamos sobre todos. He knows each one of us and all the peculiar things about us. Él conoce a cada uno de nosotros y las peculiaridades en cada uno de nosotros. How to talk to us, how to approach us, Cómo hablar con nosotros, cómo acercarse and how to love us even with those problems we have. y cómo amarnos incluso con esos problemas que tenemos. The shepherd knows his sheep and he loves his sheep, El pastor conoce sus ovejas y ama a sus ovejas, even with the problems we may have. incluso con los problemas que puedan tener. So that's a pretty exciting thing to me this morning. Entonces esto es una cosa muy emocionante para mí en esta mañana. To know that Jesus came down to be with us, to watch over us and be a part of us. Que Jesús vino a tomar cuidado de nosotros, bajó a estar con nosotros y a ser parte de nosotros. Now, we sang that song this morning because it kind of goes to with our sermon this morning. Ahora cantamos esa canción en la mañana porque va a la par con nuestro sermón. The first line was, Savior, like a shepherd, lead us. La primera línea es Salvador como un pastor, guíanos. This means that the shepherd goes before the flock. He leads us. Eso significa que el pastor va antes que el rebaño, él los guía. So he's going first and we are following him. Entonces él va primero y nosotros lo seguimos. And so we learn from him by watching him what we should do. Entonces aprendemos de él al ver lo que debemos hacer. And each flock knows its own shepherd's voice. Y cada uno de los rebaños conoce la voz de su pastor. It was very common for the shepherds to come together and all the sheep would mingle together. Era muy común que cuando el pastor se juntaba con las ovejas se juntaban alrededor de él. You might have 5 or 6 shepherds on the hillside watching all their sheep together. Tú tal vez mirabas a 5 o 6 pastores en la montaña observando a sus ovejas. But each of the flock of sheep knew their shepherd's voice. Pero cada una de las ovejas o cada uno de los rebaños conocía la voz de su pastor. And they would follow their own shepherd when he called. Y ellos seguían a su propio pastor cuando él los llamaba. I saw an amazing YouTube video this week. Vi un asombroso video en YouTube esta semana. I don't know if you saw it or not, No sé si tú ya lo hayas visto o no, but I want to set the picture for you. pero te voy a dar la imagen para que la imagines. So in your screen on YouTube, Entonces en tu pantalla en YouTube, on one corner there's a man, a farmer, en una esquina está un campesino and then well far away at the other side are 2 horses, very, very small, far away. y muy lejos en la otra esquina están 2 caballos. The farmer makes a call to the horses. El campesino hace un llamado a los caballos. These 2 horses start running towards the farmer, Estos 2 caballos empiezan a correr hacia el campesino, but they have to go around a fence area, pero tienen que pasar alrededor de un corral, go through a gate, pasar en medio de una puerta, come around, go through another fenced area, dar otra vuelta y pasar por otra barda, do the same thing and come out the gate. hacer la misma cosa y regresar por otra puerta. So it's not a straight line. Entonces no era un camino directo. And so I'm thinking, well, okay, now that's pretty cool. The horses are coming to the farmer. Entonces yo pensé, bueno, esto es muy asombroso que los caballos están viniendo a la persona, al hombre. But that's not what they did. Pero no es lo que hicieron. They kept running past the farmer. Ellos siguieron corriendo y pasaron al hombre, a este hombre. They ran up a hill. Ellos se subieron a una montaña.
and they got inside the horse trailer. y se metieron a su tráiler de caballos. They both just walked into the horse trailer, Los dos se metieron como si estuvieran educados. and the farmer just went and closed the door. Y el campesino solamente fue y cerró la puerta. Now, I've seen horses being put in horse trailers. Ahora he visto a caballos siendo puestos en tráileres de caballos. Usually, it's not that easy. Usualmente no es tan fácil. Sometimes they really fight, they just don't want to get in there. Algunas veces ellos pelean de verdad, no quieren meterse. But these horses knew the farmer's voice. Pero estos caballos escucharon la voz de su amo, del campesino. They didn't just know his voice, they knew what he wanted, even though he was so far away. Ellos no solamente escucharon su voz, sino supieron lo que él quería. So our question for ourselves today is, do we know the Savior's voice? Entonces nuestra pregunta hoy es, ¿conocemos la voz de nuestro Salvador? When the shepherd calls you, do you hear him? Cuando el pastor te llama, ¿lo escuchas? There was a man in Australia who was arrested for stealing some sheep. Había un hombre en Australia que fue arrestado por robar unas ovejas. And you know, Australia raises most of the sheep in the world. Y tú sabes que en Australia se crecen el mayor número de ovejas en el mundo. But the man protested and said, I did not steal these sheep. Pero el hombre protestaba, yo no robé estas ovejas. And so they went to court. Entonces fueron a corte. And the judge couldn't decide if the sheep belonged to this man or to this man. Y el juez no podía decidir si la oveja pertenecía a un hombre o al otro. So he ordered the plaintiff to stand outside the court door. Entonces él ordenó al que estaba demandando que se parara fuera del cuarto de jurado. And he said to call the sheep. Y le pidió que llamara a la oveja. The sheep was sitting in the middle of the court. La oveja estaba sentada en el medio del cuarto. It was shaking and it was scared. Estaba temblando con miedo And there was no response from the sheep. y no hubo respuesta. So then the judge told the defendant to go out the door. Y después el juez llamó al que estaba siendo demandado para que saliera. He said, now you call the sheep. Y le dijo, ahora tú llama a la oveja. And the man who had been accused went outside and called the sheep. Y el hombre que había sido acusado salió y llamó a la oveja. The sheep ran right up to the closed door, wanting to go through it. Y la oveja corrió hacia la puerta más cercana tratando de pasar. He knew his shepherd's voice. La oveja conocía la voz de su pastor. And they reunited, and the judge said, well, obviously, this is the real shepherd, and the sheep belong to him. Entonces se reunieron y el juez determinó que él era el pastor real y que esa oveja le pertenecía. So he said, case dismissed. Y entonces acabó con el caso. Jesus says, my sheep know my voice. Jesús dice, mis ovejas conocen mi voz. And then the song that we sang this morning said that we need your tender care. Y la canción que cantamos en esta mañana dice, necesitamos tu cuidado, tu dulce cuidado. And it says, in your pleasant pastures feed us. Y que tus pastos placenteros nos sacien. And here Jesus in this chapter describes this. Y en este capítulo Jesús describe esto. He describes a sheep pen. Él describe a un corral de ovejas. He says that the pen has one door. Y él dice que este corral solamente tiene una puerta. And when the sheep are finished eating at night, Y cuando las ovejas terminan de comer en la noche, and they come in, they have to go through this door or gate in the pen. y cuando vuelven, ellos tienen que pasar por esta puerta para entrar a este corral. And so when the shepherd called the sheep, they started coming through into the pen. Entonces, cuando el pastor las llama, estas ovejas comienzan a pasar por esta puerta hacia el corral. And it was this time that the shepherd would inspect each of the sheep. Y es en este tiempo cuando el pastor va a inspeccionar a cada una de las ovejas. He would look at the sheep and see if during the day it had gotten cut or anything was wrong with it. Él inspeccionaría cada una de las ovejas para ver si durante el día se lastimaron o tenían algún rasguño. And you know what the shepherd would do if the sheep had a wound or a cut? ¿Y tú sabes qué es lo que haría el pastor si la oveja tenía alguna cortada o alguna herida? He would anoint the sheep with oil. He would put oil on the wound. Él bañaría o untaría aceite en la herida. Does that sound familiar? ¿Te suena familiar esto? Because what does the Bible tell us to do when someone is sick? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia que debemos hacer cuando alguien está enfermo? To anoint them with oil. Ungirlos con aceite. And this shows you that way back when oil was a sign of a healing property. Y puedes darte cuenta que aún mucho más atrás en los tiempos, el aceite era una señal de sanación. So once the sheep had all come into the pen, the shepherd would make sure that they had water if they were thirsty. Entonces, una vez que todas las ovejas entraban al corral, el pastor estaría seguro que todos tuvieran agua, que no estuvieran sedientas.
And when the sheep were safely in there, the shepherd would lie down in the doorway. Y cuando ya todas las ovejas estaban seguras dentro, el pastor se acostaría enfrente de la puerta. That way, nobody could get to the sheep unless they come through the shepherd. Entonces de esa manera nadie podría atrapar o entrar a ver las ovejas si no fuera al pasar arriba del pastor. And this is why Jesus refers to himself as the door. Y es por esto que Jesús se refiere a sí mismo como la puerta. Nobody can get to us without going through Jesus first. Nadie puede alcanzarnos sin pasar por Jesús primero. Jesus is a good shepherd that protects us, Jesús es el buen pastor que nos protege. and he helps the sheep to live. Y Él ayuda a las ovejas a poder vivir. And he says, I am the gate of the sheep. Y Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. And then as you saw the song, it says, Blessed Jesus, blessed Jesus. Y después ves la canción que dice, bendito Jesús, bendito Jesús. And it says, you have bought us. Tú nos compraste. And what a beautiful thing. And then it repeats that we are yours. We belong to you. Y nos dice, nosotros somos tuyos, pertenecemos a ti. So do you see the big difference between the shepherd and the hired hand? Entonces puedes ver la gran diferencia entre el pastor y el asalariado. The good shepherd will go to sleep at night and stay in the doorway so nobody gets to the sheep. El buen pastor va a pasar la noche enfrente de la puerta para que nadie pueda atrapar a las ovejas. The hired hand really just wouldn't care too much. El asalariado no le importaría mucho. Now, when Jesus came to this world, he laid down his life for the sheep. Ahora, cuando Jesús vino a este mundo, Él entregó su vida por las ovejas. He saved us from the wolves that would destroy us. Él nos salvó de los lobos que nos destruirían. Remember how we talked about how Satan is like a roaring lion, but we could say a wolf too. He wants to attack us and eat us. ¿Recuerdas cómo dijimos que Satanás es como un león rugiente? Podemos decir también que es como un lobo que quiere herirnos y atacarnos. But Jesus laid his life down for you and me. Pero Jesús entregó su vida por ti y por mí. And that way the wolves cannot get to us. We are safe. Y de esa manera los lobos no pueden alcanzarnos y estamos a salvo. But the story does not end there, not yet. Pero la historia no acaba ahí, todavía no. What happens if a flock of sheep lose their shepherd? ¿Qué pasa si un rebaño de ovejas pierde su pastor? What if he lays down his life for them and the wolves kill him? ¿Qué pasa si los lobos lo matan y él entrega su vida? If the shepherd is killed or runs away, the sheep, of course, are probably eaten by the wolves. Certainly, they run away. Si el pastor es asesinado o los lobos lo matan, las ovejas son comidas o corren o se dispersan. And that shepherd would have died in vain. He died, and now all those sheep are lost. Y el pastor moriría en vano, todas esas ovejas se perderían y el pastor hubiera muerto en vano. But there's still more. Pero todavía falta aún más. Let's look at verse 18. Veamos el versículo 18. It says, No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up. Again, this charge I have received from my Father. Well, what is Jesus saying about what he has received from the Father? Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo que él ha recibido de parte del Padre? Okay, hang on, because this is a wonderful point. Entonces, prepárense porque es un maravilloso punto. Under the Old Testament, Debajo del Antiguo Testamento, you will remember that the sheep died for the shepherd. tú vas a recordar que la oveja moría por el pastor. You will remember that the sheep were sacrificed and gave their lives for our sins. Tú vas a recordar que las ovejas eran sacrificadas y daban sus vidas por nuestros pecados. But Jesus said, no more sheep are dying for our sins. Pero Jesús dijo, no más ovejas van a morir por nuestros pecados. I am the good shepherd and I die for my sheep. Yo soy el buen pastor y voy a morir por mis ovejas. Doesn't that get you excited this morning? ¿Qué no te emociona esto en esta mañana? That no more do the sheep die for us, but the great shepherd died for us to take away our sins forever. Que ya no tienen que morir más ovejas, sino que el buen pastor murió para tomar y limpiar nuestro pecado para siempre. The shepherd loves his sheep. El pastor ama a sus ovejas. There's a book that tells a story about a college professor. Hay un libro que dice una historia sobre un profesor de colegio. He had a sociology class, Tenía una clase de sociología and it was in Baltimore, Maryland. y era en Baltimore. And they were in the slums where the poorest people lived. Y ellos estaban en los lugares más pobres donde la gente vivía. And they took a history of 200 boys that lived in this horrible place. Y ellos tomaron un caso de historia de 200 niños que vivían en este lugar. He took his students and interviewed
the students interviewed 200 boys. Él llevó a sus estudiantes y sus estudiantes hicieron una entrevista a 200 niños. And the students all came back with the same evaluation for every boy. Y todos los estudiantes regresaron con la misma evaluación de todos los niños. They said, this boy lives in such horrible poverty. His life is so terrible. He has no chance. Todos decían, estos niños viven en una terrible pobreza y su vida es tan terrible que no tienen una oportunidad. Said, there's no way these guys are going to ever make it out of these slums. Ellos decían, no hay ninguna manera en la que estos jóvenes puedan hacer algo fuera de estos lugares, de este lugar tan pobre. Now we jump 25 years into the future. Después pasamos a 25 años más adelante en el futuro. And another professor is teaching a class in the same college. Y otro profesor está enseñando la misma clase en el mismo colegio. And he finds this record of these evaluations that happened 25 years before. Y encuentra estos récords de estas evaluaciones que pasaron 20 años atrás. So he tells his students, we're going to go and do everything we can to find those 200 boys who would now be men. Entonces le dijo a los estudiantes, ahora la tarea va a ser ir de vuelta y encontrar estos 200 niños que ahora deben de ser hombres. We're going to try to find out what happened to all of these young men. Vamos a tratar de encontrar qué es lo que pasó con todos estos niños. Well, 20 of the boys had either died or moved away and they could not find them. Ahora 20 de los niños habían muerto o se habían movido a otro lado y no los pudieron encontrar. But they were able to find 176 out of the 200. Pero ellos fueron capaces de encontrar 176 de los 200 de los que habían entrevistado. And they found out that these young men, 176 out of the 180, had become doctors, lawyers, and businessmen. Y encontraron que de estos 180 que encontraron vivos, 176 se habían convertido en abogados, doctores u hombres de negocios. These guys who were said to be losers ended up being very well-to-do and having a good life. Estos hombres a los que se les había dicho que eran unos perdedores lograron tener una vida muy buena y eran hombres de mucho dinero. But the professor couldn't understand how this could have happened. How could the first study be so wrong? Pero el profesor no podía entender por qué esto había pasado o por qué el primer estudio había estado tan equivocado. So they went and interviewed the men they had found. Entonces fueron y encontraron a uno de los hombres que ellos encontraron. And they asked each man, what happened? How do you have this success? Y entonces le preguntaron a cada uno de los hombres qué pasó, que cómo habían tenido ese éxito. And they said each guy got kind of emotional and said, well, there was a teacher. Y cada uno de los hombres se ponía un poco sentimental y decía, bueno, había un maestro. They found the teacher was still alive. Encontraron que este maestro aún seguía con vida. So they found her and she was elderly, but she was still very alert. Entonces la encontraron y ella aún estaba con vida y seguía muy alerta. And he says, what was your magic formula for bringing these boys out of poverty? Y ellos le preguntaron cuál fue la fórmula que ella usó para poder traer a estos hombres al éxito. And they all said, you were the reason. Todos ellos dijeron que tú habías sido la razón. They said her eyes lit up and sparkled. Ellos dijeron que los ojos de esta persona brillaron y se abrieron. And a little smile came on her face. Y una pequeña sonrisa salió de su boca. And she says, it's really very simple. Y ella dijo, es muy simple. She said, I love those boys. Ella dijo, yo amo a estos niños. And all the success that was due was because this person loved them and showed them the love. Y todo el éxito que se logró fue porque esta persona los amó y les enseñó lo que era el amor. Our success as followers of Jesus Nuestro éxito como seguidores de Jesús is based on the love that the shepherd has for us. es basado en el amor que el pastor nos tiene. The shepherd who was willing to come down to this earth and live for us and die for us. El pastor que fue capaz de de bajar a esta tierra y morir por nosotros. He loved us so much that our sins became his burden. Él nos amó tanto que nuestros pecados se convirtieron en su muerte. He loved us so much that his perfect righteousness became ours. Él nos amó tanto que su perfecta rectitud se convirtió en la nuestra. He loved us so much that he went to the cross for you and me. Él nos amó tanto que Él fue a la cruz por ti y por mí. He did that to save you and me from eternal death. Él hizo esto para salvarnos a ti y a mí de la muerte eterna. He did that to prepare us to go and meet his Father one day. Él hizo esto para que nos preparáramos para poder ir y conocer al Padre un día. He will keep us safe in the sheepfold or in the corral, if you would. Él nos va a mantener a salvo en el corral.
If we are one of those smart sheep that listen to the voice of the shepherd, Si somos una de esas ovejas inteligentes que escuchamos la voz del pastor, his love will and his care will make all the difference in our lives. su amor y su cuidado va a hacer toda la diferencia en nuestras vidas. This morning, that is my challenge to you. Esta mañana este es mi reto para ti. It's a beautiful picture of Jesus, the Good Shepherd. Es una maravillosa imagen de Jesús, el buen pastor. It's so encouraging to know how much he loves us and cares for us. Nos anima tanto que a Él le importamos tanto y nos ama. It's marvelous to see how he protects us. Es maravilloso como ver que Él nos protege. And even with our little problems, he looks over those problems and he still loves us. E incluso con nuestros pequeños problemas, Él mira sobre estos problemas y nos sigue amando. We are the sheep. Somos las ovejas. It is a privilege to be his sheep Es un privilegio poder ser su oveja, because we have a good shepherd who loves us. porque tenemos un buen pastor que nos ama. Let us pray. Oremos.